Te damos gracias, bendito Padre, por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, por las grandes maravillas que haces en nosotros, Señor, por todas las bendiciones que nos das, Padre, por tus cuidados, trabajo, salud, familia, agradecidos de todo corazón. Señor, ahora, Padre mío, te ruego por este breve mensaje que estaremos compartiendo, Señor, que seas tú obrando en la vida de todos aquellos que me escuchan, Señor, seas tú trayendo paz, trayendo alegría, trayendo gozo, trayendo fortaleza, trayendo liberación a todos aquellos, Señor, que te buscan. Te doy gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Una vez más, aquí el siervo Irving compartiendo la palabra de nuestro Dios. Hoy en esta tarde estaré hablando de un hermoso tema. Se llama nuestro amor hacia Dios por encima de todo. Nuestro amor hacia Dios por encima de todo. Vea que Dios es un Dios, hermanos, que nos ama. Es un Dios que nos da su amor, pero también la Biblia nos enseña que nuestro Dios es un Dios celoso. Es un Dios que nos pide todo. Un Dios que nos dice ahí en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, dice que no tendrás otros dioses ajenos delante de él, que no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Vea qué hermoso, qué interesante estas palabras. Un Dios que nos ama, pero un Dios que también nos pide fidelidad, nos pide todo el amor hacia Él. Un Dios que no comparte su amor, su adoración con la creación o con imágenes que el hombre se inventa y se hace para adorar. Nuestro Dios es un Dios celoso. Veamos, amados hermanos, que en el libro de Génesis, en el capítulo 22, encontramos aquí a Dios poniendo a prueba al patriarca Abraham. Vea que le dice: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. Vea que Dios todavía le dice: a quien amas, tu único hijo. Vea que Abraham había esperado mucho tiempo para el cumplimiento de esta promesa, y finalmente Dios le pone a prueba, le dice: hey, ahora toma ese hijo que yo te di, ese hijo Isaac, a quien tú amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y vemos, amados hermanos, en la historia que este patriarca, el padre Abraham, obedeció a Dios. Ahora, obviamente, no sabemos el instinto de padre, lo que había en su interior, pero obviamente sabemos que su obediencia estaba por encima, su amor a Dios estaba por encima de esa bendición que Dios le había dado, por encima de su hijo. Vea, amados hermanos, que Dios nos muestra este episodio de la vida de Abraham para enseñarnos a nosotros que nuestro amor y fidelidad deben de estar por encima de todo. Dios nos demanda este amor que solo le pertenece a Él. Abraham pasó esta prueba y asimismo nos deja ejemplo a nosotros para poner todo nuestro amor en Dios por encima de todo lo que nos rodea, por encima de nuestros hijos, por encima de nuestra familia, aún por encima de nuestra propia vida y de toda cosa material. Así que, amados hermanos, debemos entender que nada debe interponerse entre nuestro amor hacia Dios y las cosas materiales o sean familiares, y reconocer a Dios siempre como el número uno. Nuestro amor primero debe ser Él. Ahora vayamos a la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, de los versículos del 34 al 39. Amados hermanos, aquí encontramos esta misma enseñanza dicha por nuestro Señor Jesucristo hacia sus discípulos, y nos enseña tres verdades. Número 1. Nuestro amor hacia Jesús debe ocupar el primer lugar. Escúcheme, nuestro amor hacia nuestro Señor Jesucristo debe ocupar el primer lugar antes que padre, madre e hijos. Vea lo que dice en el versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Y vea lo que dice el 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre,
padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Vea, cuando Jesús dice que no ha venido a traer paz a la tierra sino espada, Jesús lo está diciendo por el rechazo hacia Él mismo de quienes no le aman, quienes lo desprecian. Ahora debemos entender que habrá gente dentro del mismo seno familiar que no amarán a nuestro Señor Jesucristo, que no le obedecerán, y que todo aquel que le ame será motivo de pleitos y de contiendas. Aquí la espada que vino a traer nuestro Señor Jesucristo al mundo y a este seno familiar precisamente es la lucha y la contienda por el amor y la obediencia hacia Él. Jesús está por encima de padre, de madre, de hijos, de yerno, de nuera, de suegro, de suegra, y la espada, amados hermanos, es un instrumento de guerra que trae devastación y muerte. Tristemente, dentro del seno familiar, quienes debieran de estar unidos por el amor y por el vínculo de paz en nuestro Señor Jesucristo, tristemente es tornado en desacuerdos, disputas, contiendas, pero es aquí, amados hermanos, en donde debemos permanecer los verdaderos adoradores en Jesucristo. Tenemos que estar fieles hacia Él en todo amor y obediencia a la instrucción que Él nos dejó. Es muy interesante, amados hermanos, que tenemos que poner en primer lugar a Dios. Dios nos demanda el número uno. Cuando Jesús cita la ley, cuando le preguntaron cuál era el más grande mandamiento, Él dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese es el primer mandamiento, amar a Dios. Tenemos que entender que debemos poner a Dios en primer lugar. Número 2, amados hermanos, los enemigos del Señor Jesús también serán tus enemigos. Lo repito, en este tema, nuestro amor hacia Dios por encima de todo. El punto número 2, los enemigos del Señor Jesús también serán tus enemigos. Vea lo que dice el versículo 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Vea qué interesante. ¿Por qué no dijo el vecino, los de afuera? Los de su casa. Los enemigos estarán dentro de tu casa. Esto comenzará dentro del seno familiar. Y claro que esto sigue pasando en la actualidad a través de las sectas del mundo, los religiosos que se levantan contra aquellos seguidores de Cristo, contra el cristianismo. El que tú ames y obedezcas a Jesús, eso no significa que todas las personas le van a amar. Habrá personas que no lo amarán, que no lo obedecerán y que se levantarán en guerra contra todo seguidor de Jesús. Pero es aquí, amados hermanos, donde debemos entender que nuestro amor y obediencia debe estar fundamentado en Él. Él debe ser el número uno. Vea un ejemplo, lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, de los versículos 46 al 50. Vea que Jesús estaba enseñando a sus discípulos cuando la madre de Jesús y sus hermanos llegaron y le querían hablar. Dice: mientras él aún hablaba, la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Versículo 47. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Versículo 48, respondiendo él al que le decía esto, dijo, vea lo que dice Jesús: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Versículo 49, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, vea que Jesús extiende su mano hacia sus discípulos que estaban ahí escuchándolo, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Pudiera sonar grotesco, como que Jesús fue grosero al decir eso, pero vea la importancia de esta enseñanza. En el versículo 50 lo declara: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Vea, no se trata solo de tener el conocimiento, yo conozco la ley, yo conozco la Biblia. No se trata de ese punto, porque también la palabra del Señor nos enseña a no solo ser oidores de la palabra, sino hacedores. Jesús está enfatizando el que hace la voluntad de mi Padre. Te tienes que hacer la voluntad de Dios. No se trata de que te llenes de mucho conocimiento de la Biblia y que seas una Biblia andante y que no vivas nada de lo que el Señor está enseñando en su palabra. Es importante, amados hermanos, que tengamos el conocimiento, sí, pero no solamente tener el conocimiento para decir ya lo sé. No, es tener el conocimiento para que tú lo apliques, para que tú lo vivas, para que tú lo pongas en práctica. Porque también, amados hermanos, si tú no tienes el conocimiento,
conocimiento? ¿Cómo vas a poner en práctica algo que no sabes? ¿Cómo vas a aplicar la ley en tu vida si tú no la conoces? Tienes que tener el conocimiento como base, como fundamento, para que tú lo puedas llevar a la obra, para que tú lo puedas practicar, para que tú lo puedas vivir. Esa es la enseñanza. Ten el conocimiento de la Biblia, pero ahora vívela, ahora practícala, ahora esfuérzate en agradar a Dios, agradando a Dios con tu vida, aplicando la palabra de Dios a tu vida. Es muy importante que tomemos esta enseñanza, que la familia, de acuerdo a este pasaje, no son aquellos que aparentemente pudieran ser hermanos de sangre o por ser madre. Aquí no se trata, ese no es el punto. Aquí Jesús nos está enseñando que la verdadera familia espiritual son aquellos que obedecen la voluntad del Padre, son aquellos que están viviendo, aquellos que están haciendo la voluntad del Padre. Es interesante que entendamos, amado hermano, tú puedes tener tu hermano, tu primo, tu familia aquí en esta tierra, pero si él no ha entregado su vida a Jesucristo y no está viviendo en la obediencia, el día que él muera, él va a ir a otro lugar, él se va a ir al infierno, él jamás lo vas a volver a ver. Él podrá ser tu hermano, tu tío, tu primo, un pariente cercano aquí en esta tierra, pero una vez muriendo, él ya no va a entrar a la presencia de Dios, él no va a llegar al paraíso. Por eso es importante, hermanos, que nosotros les prediquemos a nuestra familia, que ellos vengan al conocimiento de Jesucristo y que Jesús pueda resplandecer en sus corazones, que ellos le reciban, le acepten como Señor y Salvador. Un ejemplo más, amados hermanos, lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, de los versículos del 18 al 20. Vea que Jesús les declara a sus discípulos, es decir, a sus seguidores, que el mundo los aborrecerá. Jesús dijo: a mí el mundo me ha aborrecido primero, a ustedes también los van a aborrecer. El mundo les va a aborrecer como también aborrecieron a Jesús, y que el mundo los va a perseguir, y que ellos, amados hermanos, nosotros los creyentes, los cristianos que hemos entregado nuestra vida a Jesús, entienda esto: nosotros estamos en este mundo, pero ya no somos del mundo. Jesús lo enfatiza en ese capítulo 15, de los versículos del 18 al 20. Ustedes ya no son del mundo, porque si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Cuando uno es del mundo, el mundo los va a amar, porque vives de acuerdo a la corriente de este mundo, te sujetas a este mundo, vives como este mundo. Pero cuando tú ya vienes a Cristo Jesús y empiezas a obedecer su ley, te das cuenta que va en contra de los deseos de este mundo, y es por eso que el mundo se va a levantar, es por eso que el mundo te va a marginar, el mundo te va a rechazar. Y el punto número 3, amados hermanos, de este hermoso tema, nuestro amor hacia Dios por encima de todo. Punto número 3, nuestro amor hacia nuestro Señor Jesucristo nos dará la salvación eterna. Vea, nuestro amor en Jesús nos dará la salvación eterna. Y esto lo encontramos en el versículo 39 del mismo capítulo de Mateo 10. Dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Vea, tremendo, hay que tomar la cruz y seguirlo a él. Dice el versículo 39, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Vea, qué interesante: el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Estamos entendiendo que si tú pierdes tu vida en este mundo, amado hermano, o sea, si tú la quieres salvar, para este mundo, la vas a perder, pero si tú estás dispuesto a perder tu vida por la causa de Jesús, la vas a salvar. Vea lo que dice Lucas capítulo 9, de los versículos 23 y 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y el versículo 24 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. La enseñanza aquí, amado hermano, que no nos importe este mundo, no importa si nosotros dejamos la vida, perdemos la vida por nuestro Señor Jesucristo. No intentes salvar tu vida en este mundo, porque la vas a perder. Este mundo va a la quiebra, este mundo va a perdición, este mundo es temporal y pasajero, y sus deseos pasan. Este mundo va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad del Padre, ese permanece para siempre. Es aquí donde
de nosotros perdemos nuestra vida por causa de nuestro Señor Jesucristo y del Evangelio, este la salvará. Qué interesante, amado hermanos, y aquí nuestro Señor Jesucristo, en el mismo Evangelio, capítulo 10, en el versículo 28, Jesús está exhortando, dando aliento a no tener temor. No temáis los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Yo sé que da miedo cuando alguien te apunta con un arma de fuego, una pistola, y tú tienes miedo y se te vienen muchos pensamientos de tu familia y hay temor, pero aquí la palabra nos enseña a no tener ese temor. No temas el que mata el cuerpo, al alma no van a matar. Es decir, no temas de ese asesino, de ese criminal que vendrá y te quitará tu vida. No tengas temor de él, porque ese asesino ya no tiene más autoridad, no tiene potestad sobre tu alma, pero sí ten temor de Dios. Teme a Dios, porque Dios sí tiene la autoridad, Dios sí tiene el poder sobre tu alma para mandarla al infierno. Amado hermano, cuando estamos en obediencia a nuestro Dios y hemos creído en Jesucristo, nosotros ya hemos salvado nuestra alma, hemos pasado de muerte a vida. Dice Romanos 8 que ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo. Hay una libertad, hemos pasado de esa muerte, de esa condenación a la vida eterna por tan solo creer en Jesucristo. Es muy importante entender estos 3 puntos, amados hermanos, de esta enseñanza. Y a manera de conclusión, amados hermanos, nuestro amor hacia Dios debe estar por encima de todo. Esto nos ubica como ciudadanos del cielo, porque reconocemos o hemos reconocido a Dios como nuestro creador. Quiere decir que Él nos hizo a nosotros, Él nos amó primero antes de que nosotros le amáramos, Él nos buscó. Aquí le reconocemos como nuestro creador, pero también le reconocemos como nuestra autoridad. Él es quien nos da las leyes, Él es quien nos da la instrucción, Él nos da los mandamientos. A Él le debemos respeto y obediencia. Tenemos que entender, amados hermanos, estos 3 puntos en cuanto a nuestro amor hacia Dios por encima de todo, que nuestro amor hacia nuestro Señor Jesucristo debe ser el número 1. Número 1, amado hermano, nuestro amor a Dios. Número 2, los enemigos de Jesús también serán nuestros enemigos. Los enemigos de Jesús, todo aquel que aborrezca a Jesucristo, también te aborrecerán a ti. También serán nuestros enemigos. Y número 3, amados hermanos, que nuestro amor y nuestra fidelidad hacia nuestro Señor Jesucristo, esto nos dará la salvación eterna. Tenemos salvación en Jesucristo. Todos aquellos que hemos creído, tenemos la salvación. Amados hermanos, tenemos que entender el propósito de Jesús a la cruz. Cuando Jesús viene a la cruz, amado hermano, a dar su vida, a morir. Él vino a morir por los pecados nuestros. Nosotros pecamos y el pecado nos separa de Dios y estábamos en condenación. Cuando Jesús viene a morir, amado hermano, Él muere por nuestros pecados y nuestra fe en Él, fíjate, nuestra fe en Él nos imputa esa justicia. Él nos da esa justicia tomando nuestros pecados y nos da esa justicia para que ahora el Padre vea en nosotros la justicia hecha de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Tenemos que entender, amado hermano, que tenemos la salvación. Creer en Jesucristo, tenemos vida eterna. Tristemente se ha cambiado el orden. Mucha gente viene a Dios o cree en Jesús como para un mejor estilo de vida. Yo creo en Jesús para que me dé mi casa. Yo vengo a Jesús para que me dé dinero, para que me dé un buen trabajo, ahora yo no digo que Dios no pueda bendecir, pero esa no es la prioridad. Eso no es el número 1. La muerte de Jesucristo en la cruz, en ese madero, es para darnos la salvación, la vida eterna. No es tanto para cimentarnos y tener riquezas en este mundo, cuando muchas veces la riqueza y el afán y todas estas ansiedades nos desvían del verdadero amor, nos desvían del propósito que Jesús hizo en esa cruz de darnos la salvación y la vida eterna. Recuerda, amado hermano, que nosotros solamente estamos de paso por este mundo. Aprendamos a valorar, a darle valor al sacrificio que hizo Jesús en esa cruz. Aprendamos a confiar en Él, a depender de Él, a no poner tu confianza en tu cuenta bancaria, en tus fuerzas, porque estás joven, porque tienes una carrera universitaria, porque tienes tal vez habilidades. Nuestra confianza no está en eso. Nuestra confianza está en Jesús. Desde que Dios nos ha salvado, no nos salvó por ninguna obra de justicia que nosotros hayamos hecho.
Jesús nos salvó por su gracia, por su misericordia, porque Dios nos vio perdidos. Dice Efesios 2 que ya estábamos muertos en delitos y pecados, ya estábamos perdidos, no teníamos salvación. Dios en su amor, en su grande misericordia, manda a Jesucristo para que nosotros tengamos la salvación por medio del sacrificio de Jesús y tengamos la vida eterna. Que el Señor te bendiga, amado hermano, bendiga tu casa, tu familia, tu trabajo, tu salud. Sea Dios dirigiéndote a su verdad, seas tú también confiando en Él, viviendo en su gracia, viviendo agradando a Dios, haciendo la obra que Dios quiere. Seamos obedientes a Dios, obedece a Dios en su palabra. No seamos cristianos solamente de templo de 4 paredes, donde ahí levantamos las manos y ahí sonreímos y afuera ya somos otra cosa. No seamos cristianos hipócritas, seamos honestos y sinceros delante de Dios. Que tu luz brille adentro de tu casa, afuera de tu casa, en la iglesia, en tu trabajo, en todo momento. Esa luz tiene que estar prendida. Somos la luz del mundo que tiene que brillar las 24 horas, los 7 días. Que el Señor te bendiga. Amén.